lana, ¿no? La lana que le regatean la lana que requieren. Entonces, bueno, este tema está para el análisis. Por cierto, vamos empezando con ese tema. Vamos a comunicarnos como buena parte de nuestros jueves con el maestro Alfredo Estrada Caravante, buen amigo politólogo, catedrático de 7 universidades. Estimado Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Martín. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Con mucho gusto aquí. Gracias, amigo, por el enlace. Oye, pues esto del INE, para no salirnos del tema, no, a mí se me hace que es una lógica de regateo, negociación, ¿no? ¿O tú qué opinas? Sí, exactamente. Yo, lo mismo que tú, exactamente. Siempre que se integra un presupuesto, todas las áreas pues, se les pide que hagan su solicitud, su estimado de las necesidades. Y no solo es el caso del INE, yo creo que lo hacen todas las áreas, ¿no? Siempre incluyen el costo de la inflación con relación al año pasado. En este caso, tiene con relación a la elección de hace 3 años, ¿no? Porque no es lo mismo un año donde sí hubo elección a otra que no, para el caso del INE. Entonces siempre se pone un estimado de lo que fue la inflación en el periodo anterior y luego se le pone algo más, ¿no? Por lo que tú dices, porque luego viene la podadora y en el INE, como tú también mencionas, bueno, pues el INE efectivamente es un organismo autónomo en el que no está exactamente dentro de la órbita de la presidencia de la República, por lo menos no formalmente. Y pues yo creo que, como tú pienso, están haciendo una carta a Santa Claus para que no los vayan a dejar tan descobijados, ¿no? Es correcto. Oye, es que, a ver, amigos del auditorio, rapidito, se los platico, anécdota. En la elección presidencial, recordarán ustedes, hubo un regateo similar. Pero quienes estuvimos en la sede del INE vimos las consecuencias, Alfredo. Por ejemplo, hubo, como les pillaron tanto, les recortaron tanto el presupuesto, cayó una guasaladal ese día, pero serio. Y vinieron con ello, pues, cortes de energía eléctrica. Entre lo que se pillaron, entre lo recortado, pues, estaban las plantas de generación eléctrica. Tenían una de 7 que ocupaban. Entonces, pues aquel apagón terrible nos dejó a todas las televisoras sin luz, a los al propio personal del INE en los edificios alternos, también trabajando a oscuras, con velitas. Entonces, bueno, ojo, yo creo que sí hay que analizar con certidumbre, con racionalidad, este tema de los presupuestos. Nada más quise compartir esa anécdota porque pues sí me consta cómo los cepilladas que le dieron al presupuesto del organismo electoral pues sí afecta a muchos mexicanos. Y de ahí se vinieron demoras, te acordarás que hubo demoras en entregarlo del PREP, que si no salía el PREP, que si no salían los comentarios, y ahí estábamos quejándonos todo el mundo. ¿Te acuerdas? Sí, el tema del costo de las elecciones en México es un tema pendiente, porque aparentemente yo he visto por ahí algunos estudios que indican que las elecciones en México son las más caras o de las más caras del mundo. Eso no puede ser en un país como el nuestro, que tenemos tantas necesidades en muchas otras áreas. Es decir, no es lógico. Pero te voy a decir, entiendo. Desde mi punto de vista, perdón que te interrumpa, a ver si coincides tú con esta apreciación. ¿Sabes por qué tenemos elecciones tan caras, mi querido Alfredo, desde mi punto de vista? Por los partidos. Por el factor desconfianza. Desconfianza. Pues sí, eso me refiero, eso me refería cuando decía, entiendo que la historia de nuestro país pues ha sido una historia en la que la confianza frecuentemente está ausente de los procesos electorales, ¿no? Por llamarlo de una manera, por decirlo de una manera elegante, ¿no? Es correcto. Si tenemos una historia que todavía hasta la década de los 90 del siglo pasado, y todavía ha habido algunos episodios recientes en los que pues, se pone en duda que haya sido un proceso electoral limpio. Y por eso es que, por un lado, se le meten tantos escándalos. No, pero yo creí que decías, creí que ibas a comentar que el monto que se le da a los partidos para que funcionen y para que hagan son montos muy elevados. Yo creo que ahí es donde hay que meterle tijera por lo que tú comentas, porque luego hay otros gastos que son necesarios, ¿no? La anécdota que comentas, bueno, pues cómo se les ocurre no tener plantas de energía para una ciudad como la Ciudad de México, ¿no? En la que llueve, como tú indicas, no es raro que suceda eso, ¿no? Que caigan tormentas un día sí y el otro también. Hay que estar preparado para eso. Entonces, hay rubros en los que no se debe escatimar.
pero el dinero que se le destina a los partidos políticos, a mí me parece que sigue siendo altísimo. Un dinero que muy bien puede recortarse. Sí, eso lo tendremos que abordar. A ver, entrémosle a otros temas, mi estimado Alfredo, porque pues tenemos uno que es de urgente y obvia necesidad de discusión, que es el tema de esta aplicación de normativas a los espacios de radio y televisión. Para darle contexto, recordar básicamente que la iniciativa de la Presidenta de la República es que se apliquen una serie de normas que impliquen a los medios que tengamos aquí a un a un supervisor interno censor, iba a decir, se me salió, a un supervisor que verifique el cumplimiento de los derechos de las audiencias, que son básicamente derecho de réplica, derecho de petición que se hace para aclarar determinadas circunstancias. Bueno, los códigos de ética, etcétera. El problema viene cuando esas personas van a tener, y otras desde el gobierno, van a tener facultades para determinar, desde mi punto de vista, ese es el problema, qué es verdad y qué es mentira. Y uno dice, a ver, yo de periodista digo, ¿quiere la Presidenta de la República ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que tiene en el propio? Alfredo, amigos del auditorio, y me refiero particularmente a que se trata de evitar las mentiras en los medios de radio y televisión, para empezar. ¿Quién va a decir que es mentira, insisto, y que es verdad? Pero además, todos coludos, todos rabones, dicen en mi pueblo. ¿Por qué nada más a las empresas de radio y televisión y no a la propia Presidencia de la República, que tiene a su alcance un montón de medios de comunicación de radio y televisión, el Sistema Nacional de Radio y Televisión, con una potencia increíble, magnífica, y ahí sí no va a haber supervisión independiente, ¿verdad? De eso le cuestionó una periodista muy valiente, entrona ella, que se llama Dalila Escobar, que trabaja en Proceso. Y para darle contexto a esto que estoy platicando contigo, Alfredo, quisiera recuperar esa parte donde el día de ayer Dalila Escobar cuestiona a la señora presidenta respecto de esta circunstancia. Escuche usted. Es mentira cierta información o que es falso. Recordemos el caso del derrame del petróleo, que sí fue parte de Pemex en el Golfo de México. ¿Qué va a pasar si con el tiempo se descubre que la información era real y pues ya se desacreditó en algún momento? ¿Por qué dices la segunda parte, Dalila? Porque es importante. Bien. Al principio se pensó que era parte de las chapopoteras. Cuando se hace el análisis, se dice fue un derrame de Pemex por parte de la autoridad. Porque si no cuentas la historia completa, pues nos quedamos a la mitad. Sí, claro, fue también por la insistencia de medios de comunicación que publicaban la información. La presidenta desde el primer momento, independientemente de lo que hubieran publicado en los medios, y está por escrito, le pidió a la Secretaría de Ciencia que nombrara un equipo científico para determinar cuál era el origen del derrame. ¿Qué sucede con esos casos? Por ejemplo, también el tema de Palacio Nacional, que en efecto usted aquí confirmó que se había tenido información de una persona soleándose, por mencionar solamente un caso en las ventanas de Palacio. Aquí usted lo admitió, pero hubo otras instancias, por ejemplo, como Infodemia, que dejaban y daban también por hecho que era falso. Infodemia. Y también Infodemia pidió disculpas, tiene un código de ética Infodemia, a diferencia de muchos medios. El caso de Pemex también, y hubo muchas otras por las cuales de hecho hay incluso denuncias también de periodistas ya presentadas porque pues en el momento se desacredita la información, ya con el paso del tiempo, bueno, se admite en efecto aquí que hubo un error, pero difícilmente se ofrece disculpas por cada una de las veces que ¿Pero qué estás insinuando, Dalila? Porque no entiendo. Precisamente sí, por ejemplo, con ese tema del derecho de las audiencias, aquí en la misma conferencia ha habido varias veces en las que se ha mencionado que cierta información es falsa y al final resulta real. En algunos casos se admite, pero no en todos. ¿En qué momento? Pero yo tengo, fíjate, este espacio. Tú estás aquí con el derecho absoluto a preguntar lo que tú desees. Sí, cada mes. Ahí, mira, ¿cuántos somos aquí? 1, 2, 3, 4 por 1. Lo ubica la presencia de periodistas ahí en Palacio Nacional, lo ubica la Presidenta de la República como el derecho de réplica. ¿Qué opinas ante esta controversia, Alfredo? Pues que desde ahorita yo pienso que no va a funcionar. Es decir, que no va a terminar
estableciéndose un sistema como lo está proponiendo el gobierno, en el que también otro de los digamos, mecanismos que veo yo prácticamente imposible de instrumentar es esto de que se va a tener que, desde el medio de comunicación, quienes hablen sobre los acontecimientos, sobre los hechos que están ocurriendo, como tú, por ejemplo, quienes den las noticias, tendrán que diferenciar entre lo que es una noticia y lo que es la opinión de quien está hablando. Eso es imposible, ¿no? Siempre que se habla de una noticia, el esperar que quien dé la noticia dice, bueno, esto es noticia y ahora ya voy a dar mi opinión, ahora ya regreso a la noticia, eso es prácticamente imposible. Yo no sé entiendo que ya estaba en la ley, pero yo no sé de quién fue la idea de instrumentar o de proponer estos lineamientos, porque como se ve en el video ahí que presentaste ahorita, es un tema muy sensible en el que incluso la presidenta, si se dieron cuenta en el video, se vio un poco fuera de sí, cosa que no es común. Y fuera de sí porque le estaban tocando fibras muy sensibles para su gobierno. Claro. Entonces, es así, esa es una muestra de cómo ese tema es un tema muy sensible, que además, como se está proponiendo, va a ser imposible instrumentar este tema que les comento, ese ejemplo nada más, ¿no? De decir, no, bueno, ahora les voy a dar mi opinión y ahora les voy a dar una noticia. Eso no es posible. Claro. Entonces, de ahorita creo yo que no va a funcionar. La mañanera fue instrumento, bueno, diría algún político, ni López Obrador se atrevió a tanto, ¿no? Pero la mañanera fue el instrumento que creó, que inventó López Obrador para influir en la manera y sobre todo en los temas que se hablan a lo largo de un día, pero nunca dentro de su gobierno hubo una intención de decir, vamos a ver cómo podemos limitar o sancionar a los medios de comunicación. No. Lo que yo puedo hacer, creo que fue la idea del presidente López Obrador, es hablar de ciertos temas, incluso ser provocador, y con eso a lo largo del día se esté hablando de esos temas que a mí como gobierno me interesan, claro, no de otros. Pero me pareció ingenioso, pero tratar de digamos, regular, o como tú bien lo dices, entre broma y en serio, o censurar lo que ocurre en una comunicación, no va a funcionar. Bueno, esperemos que aborte esa que de toda suerte me dicen que va a pasar, cueste lo que cueste, porque están preparando el terreno de frente a las elecciones del próximo año en México. Entonces, quieren controlar la narrativa, que sea nada más la voz potente de la Presidenta de la República, la que no tenga ni a alguien que la supervise, de los derechos de audiencia, etcétera, 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 los derechos de réplica, etcétera, de frente a esos comicios. Cambiamos de tema, vamos a asuntos de carácter local, amigo, porque, pues a ver, el día de ayer la ciudadana gobernadora de Baja California tuvo un último pasaje respecto de sus diferendos con el exgobernador Jaime Bonilla. Ponme el audio, Jorge, por favor, porque pues sí, la ciudadana gobernadora pues le pasó de las canciones de Tóxico a mandarle bendiciones. Escuche usted. Todo lo que abona a la unidad, no sé si esto vaya a abonar a una alianza, a la unidad o demás, pero todo lo que abone a la unidad y nosotros seguimos avanzando, seguimos trabajando. Yo, como lo comenté la semana pasada, yo a Bonilla le deseo lo mejor, paz en su corazón y que Dios lo bendiga mucho. Y la unidad en el movimiento es lo más importante. Unidad del movimiento, Alfredo. ¿Qué opinas respecto de estos últimos pasajes? Bueno, tú comentabas ahorita que íbamos a empezar a hablar de un tema local y antes de contestar tu pregunta específicamente, creo que no debemos de perder de vista que sí es un tema local, pero es un tema muy delicado todo lo que ocurrió durante las últimas semanas a nivel local con las autoridades del gobierno del estado, con la fiscalía y con los audios y todo esto. Sí es un tema local, pero tampoco tenemos que perder de vista que es dentro de la discusión se estaba hablando de temas que son de la mayor importancia para el gobierno de México y del gobierno de los Estados Unidos en la relación binacional, ¿no? Entonces, aparentemente ya ocurrieron una serie de desencuentros entre la gobernadora y otros actores políticos, incluyendo el exgobernador,
Pero no perdamos de vista que lo que estaba en juego en todas estas discusiones era un tema con el cual el actual gobierno de los Estados Unidos está siendo muy vehemente y muy firme frente al gobierno de México. ¿Por qué menciono todo esto? Porque todo lo que tenga que ver con esos temas tiene que verse desde el punto de vista de todos los actores políticos con mucha seriedad. Porque las implicaciones y las consecuencias que ya estamos viendo son muy delicadas para México como país, y no se diga para el gobierno de México. Entonces yo creo que todos los actores políticos tienen que ser muy serios. Bueno, tendrían que ser muy serios en todos los temas, pero en temas que tienen que ver con la relación de Estados Unidos, las agencias del gobierno de los Estados Unidos, su papel en México, son temas que hay que verse con mucho cuidado. Ahora, para continuar, creo yo que los comentarios de la gobernadora sobre el exgobernador, pues dejan ver el momento tan complicado que está viviendo el gobierno del Estado, ¿no? Es decir, todo lo que pasó en las últimas semanas, pues vino a terminar desde el punto de vista del gobierno del Estado en acusaciones contra el exgobernador. Ahora se emite este comentario de que, no sé, que le desea lo mejor. Pues nos deja ver que hay ahí un problema dentro de los asesores del gobierno del Estado, ¿no? Pues yo creo que si hay una actitud distinta frente al exgobernador o frente a otros actores políticos, eso se comenta directamente y quizás de una manera discreta entre los actores políticos. Mandar mensajes en los medios de comunicación y además que no son tan serios, pues no abona, ¿no? No abona a la gobernabilidad. Ay, amigo. Oye, tengo que ir a la pausa, pero no quiero dejar el enlace contigo porque pues todavía nos falta hablar de la reunión aunque sea brevemente, ¿no? De la senadora con licencia Julieta Ramírez con el propio doctor Bonilla, y la iniciativa que el punto de acuerdo que emitió ayer el Partido de Acción Nacional en la Cámara Federal de Diputados, donde ya de plano piden la renuncia de la gobernadora y de la fiscal estatal. Entonces, aguante un par de minutitos y ahorita le entramos a esos dos temas. Volvemos después de estos mensajes, son las 7:58.